Federico el Grande fue el gobernante de Prusia durante casi 50 años. Una vez, mientras realizaba una inspección de una prisión, los prisioneros empezaron a caerse de rodillas delante de ellos diciendo: somos inocentes de todos los crímenes de los que nos acusan. Pero sin embargo, Federico el Grande se dio cuenta de que mientras se llevaban a cabo todas estas protestas, había un hombre en la prisión que permanecía silencioso y distante, y él dijo, Federico le llamó y dijo: oye, ¿por qué estás aquí? ¿Roba a mano armada, su majestad?, respondió el hombre. ¿Eres culpable?, preguntó Federico. Sí, por supuesto, su majestad, merezco completamente mi castigo, dijo el prisionero. En este momento Federico llamó al guardia y le dijo: liberen a este desgraciado culpable de inmediato, no lo mantendré en esta prisión corrompiendo a toda esta gente hermosa e inocente que la ocupa. ¿Sabes? Aunque este hombre culpable, todavía aunque se merecía ser castigado por su crimen, sí que aprendió una lección ese día, y una que todos deberíamos tomar en serio. Y es esto, que la honestidad sí que tiene sus beneficios. Honestidad sí que tiene beneficios. Y en ninguna parte son más evidentes los beneficios de la honestidad que en nuestras vidas espirituales. Verás, las Escrituras nos enseñan constantemente que debemos ser abiertos y sinceros acerca de nuestros fracasos espirituales, pecados y luchas, porque solo cuando somos honestos y abiertos al admitir nuestros pecados, que podemos comenzar a abordarlos para aprender y a obedecer a Dios. Es solo cuando intentamos cubrir nuestros pecados y cuando no hablamos de ellos y cuando nos hace hipócritas. Uno de los grandes estímulos para admitir nuestros pecados es ver en las Escrituras a personas piadosas cuando admiten sus fracasos y sus deficiencias en sus vidas. Y en ninguna parte es esto más obvio que en las vidas de los apóstoles de nuestro Señor, que luchaban constantemente con todo tipo de problemas de carácter, como por ejemplo orgullo, siempre discutiendo quién era más grande entre ellos. Orgullo, como la falta de ejercitar la fe, como la torpeza espiritual para que no podía entender de qué estaba hablando Jesús, como Pedro, quien era tan impulsivo constantemente y le metían problemas. De veces tenían miedo, a veces no comprendían la verdad, tenían poca paciencia y también tenían prejuicios contra gentiles y samaritanos, pero sin embargo estos hombres eran honestos y transparentes acerca de estos pecados y defectos de carácter, y no dudaron en escribir sobre ellos en las páginas del Nuevo Testamento. Entonces, esta mañana, mientras continuamos nuestro estudio, el Evangelio de Lucas, vamos a estudiar una de esas porciones de las Escrituras donde habla de lo grave defecto espiritual que se encuentra en la vida de los 12 apóstoles de nuestro Señor. Y ese área era la área de fe. Y era un problema tan serio que les hizo fracasar en un ministerio importante. Esto es lo que leemos en Lucas 9:37. Sé que está aquí arriba, pero si tienen vuestras Biblias, abrir Lucas 9:37. Y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud se salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud gritó diciendo: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos, y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos y magullándole. A duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os de soportar? Trae acá a tu hijo. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús les dijo: Haced que estas palabras penetren vuestros
vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras y les echaban veladas para que no les comprendieran y temían preguntarle acerca de ellas. Ahora, en la superficie de este incidente, no es muy difícil de entender. Jesús junto con Pedro, Santiago y Juan, al regresar de estar en una montaña alta donde se transfiguró, llegan a la base de esta montaña, solo para encontrar a un padre desesperado que busca la ayuda del Señor para sanar a su hijo de un demonio, una aflicción inducida por un demonio. Y el padre le explica a Jesús que primero había llevado a su hijo a sus discípulos para que lo sanaran, pero es que ellos no podían hacer nada. O sea, es decir, no podían expulsar al demonio del niño. Y al enterarse de su fracaso en sanar a este niño, Jesús reprende no solo a toda la generación del pueblo judío por su incredulidad, sino que su reprensión está dirigida principalmente a sus propios discípulos por su falta de fe. Luego procede a contarles a sus discípulos acerca de su próximo sufrimiento que los llevará a la cruz, pero ellos no pudieron comprender el significado de sus palabras. Esa es la historia, no es difícil de entender, pero ahora bien es útil saber que tanto Mateo como Marcos en sus relatos de este mismo incidente, ellos tienen muchos más que decir que Lucas. De hecho, Lucas nos dice solo la mitad de lo que Marcos nos dice que ocurrió ese día, que es interesante. Porque Marcos es un evangelio muy corto, pero aún así Marcos tiene más que decir sobre este incidente que cualquiera otro. Ahora, según un relato de Marcos sobre este incidente, el maestro de la Biblia y autor Kent Hughes escribió lo siguiente. Lucas, recortó la grabación de Marcos de las palabras de Jesús sobre la venida de Elías y el sufrimiento del Hijo del Hombre. Lucas también cortó el relato de Marcos de la estimulante discusión sobre por qué los discípulos no podían expulsar demonios. Sin embargo, aunque Lucas fue guiado por el Espíritu Santo a omitir una serie de detalles sobre este incidente, también fue guiado por el Espíritu a agregar una declaración importante, que Lucas fue guiado también por el Espíritu Santo para añadir un mensaje muy importante que ni Mateo ni Marcos incluyeron en su relato. Esa declaración es, amigos, es la clave para entender el mensaje principal de Lucas. Lo que él nos quiere enseñar en este pasaje de Escrituras, la declaración a la que me refiero se encuentra en el verso 43. Dice, y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Ahora, escuchar atentamente el significado de esta declaración se encuentra en el hecho de que la palabra griega se traduce como grandeza. Es la misma palabra que Pedro usó para describir la majestad de Cristo, que él, Juan y Santiago habían visto y experimentado durante la transfiguración, cuando el resplandor de la gloria divina de Cristo se desplegó ante sus propios ojos. Esa misma palabra, como recordarán, justo el día antes de este incidente con este niño poseído por demonios, Jesús había llevado a sus 3 discípulos a la montaña alta, donde él fue transformado. De modo de que su gloria divina, que hasta este momento había estado velada, se permitió que brillara a través de su cuerpo, de modo que su apariencia era tan brillante como el sol, revelándolo como Dios en carne humana. Y años más tarde, al recordar esta experiencia, Pedro escribió estas palabras en 2 Pedro 1:16, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Ahora fíjense cómo Pedro describió esta transfiguración de Jesús. Dijo que eran testigos oculares de su majestad. Y como acabo de mencionar, esta palabra que se traduce como majestad aquí en 2 Pedro es la misma palabra que se traduce como grandeza en Lucas 9.
Y el pensamiento detrás de esta palabra es que la grandeza de Cristo, su magnificencia, su excelencia, su grandeza, su esplendor, sus asombrosos atributos, todo está dentro de esta misma palabra. Lo que Lucas nos está diciendo es que la majestad y la grandeza de Dios que Pedro y sus discípulos vieron en la montaña en un sentido físico, esa es la misma majestad y grandeza de Dios que las multitudes de abajo vieron en la actividad de Jesús cuando expulsó al demonio de este niño. Por lo tanto, el hecho de que Lucas haya añadido esta declaración acerca de la grandeza de Dios vista en Jesús, una declaración que ni Mateo ni Marcos incluyen en sus narraciones del Evangelio, nos lleva a concluir que el mensaje principal de Lucas en estos versículos es declararnos las diversas formas en que Jesús mostró la magnificencia divina de Dios en esta historia de la curación de este niño poseído por el demonio. Es decir, en este pasaje las Escrituras vemos la grandeza de Dios en Jesús en la forma en que Él lidió con esta situación. Y es al ver estas verdades acerca de Jesús que nosotros, los que le seguimos, los que leemos la Biblia, que obtenemos una mayor comprensión de nuestro Señor, para que al obtener una comprensión de su carácter, lo podemos conocer mejor. Y al resultado de conocerlo mejor, tenemos una comunión más íntima con Él. Y somos alentados y fortalecidos en nuestra fe y en nuestro caminar con Él, porque lo conocemos mejor. Y así al mirar el panorama general de este pasaje, las Escrituras, vemos en Lucas, al contarnos acerca de Jesús expulsando un demonio a este niño, nos ha revelado tres formas en que Jesús mostró la grandeza de Dios. Y el primero siendo su reprensión a la incredulidad. Su reprensión a la incredulidad. En el verso 37 vemos: y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron al monte, una gran multitud les salió al encuentro. Ahora Lucas continúa justo donde lo dejó con la historia de la transfiguración. Es decir, el día siguiente, el día inmediatamente después de la transfiguración de Jesús, junto con Pedro, Juan y Santiago, bajaron a la montaña, y cuando llegaron a un terreno llano, una gran multitud estaba esperando al Señor. Y completando algunos de los detalles del relato de Mateo y Marcos de este incidente, lo iré haciendo a través del sermón. Nos enteramos que el camino hacia abajo de la montaña, los discípulos del Señor le habían preguntado acerca del profeta Elías. Recordar, Elías y Moisés estaban ahí en la montaña con él, o sea que es natural que le hicieran preguntas al Señor acerca de Elías. Porque decía que Elías iba a venir antes del Mesías para el reino. Entonces Jesús les explicó que Elías ya había venido, en el sentido de que Juan el Bautista había venido en el espíritu y el poder de Elías, y en ese sentido había cumplido Juan la función de Elías. Pero ahora, según Marcos, al llegar a la base de la montaña, Jesús y sus 3 discípulos ven una gran multitud rodeando a sus otros 9 discípulos, con algunos escribas discutiendo con ellos. Pero cuando la multitud ve a Jesús, comienzan a correr hacia Él. Y a medida que Lucas continúa desarrollando su inspirado relato, esta historia nos cuenta lo que ocurrió después, en el 38 al 40. Y he aquí un hombre en la multitud gritó diciendo: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos, y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos y magullándole. A duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Lo que vemos aquí es que desde esa multitud de gente emerge un hombre que, como nos dice Mateo, cae de rodillas ante Jesús, pidiéndole que sea misericordioso con su hijo, su único hijo, al que describe en Mateo como un lunático. Esa es la forma que Mateo describe la súplica de este padre a Jesús para que mostrara misericordia a su hijo. Dice en Mateo: Señor, ten piedad de mi hijo, porque es un lunático y está muy enfermo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua.
Ahora, la palabra griega que se traduce como lunático significa literalmente ser golpeado por la luna, porque la gente antigua creía que la luna de alguna manera causaba enfermedades mentales a unos individuos. Pero la condición de este niño no tenía absolutamente nada que ver con la luna, ni era un enfermo mental. Tenía lo que parecía ser ataques epilépticos que cuando le venían por encima, como dijo su padre, le hicieron caer a menudo en varios incendios y cuerpos de agua. Verás, en Israel en aquellos días había muchas hogueras abiertas de fuego en las distintas aldeas y este pobre muchacho muchas veces se caía dentro de ellas quemándose y sin duda quedando con algunas cicatrices muy poco atractivas, y además de quemarse en los fuegos, a menudo también se caía en aguas como pozos o piscinas, lo que lo ponía en peligro de ahogarse. Pero la condición de este niño era más que una enfermedad epiléptica o alguna enfermedad del sistema nervioso, y su padre lo sabía. Verás, decimos esto porque en el relato de Marcos de esta historia, él nos dice muy claramente que este padre sabía que el problema era de su hijo. ¿Cuál era el problema? Estaba poseído por un demonio, lo que significa un espíritu demonio. Había entrado en él y ahora estaba viviendo dentro de él y controlándolo. Y leemos en Marcos capítulo 9, 17 y 18, lo que realmente le dijo a Jesús. Dijo, y maestro, te traje a mi hijo que tenía un espíritu mudo. Y él sabía que estaba un demonio dentro, y dice en el verso, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarrajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Lo que vemos en esto es que el pobre niño no solo estaba poseído por un demonio, sino que este demonio también lo hizo mudo, de modo que no podía comunicarse. ¡Qué trágico! ¡Qué horror para este niño tener que pasar por todo eso y no podía ni hablar! Y cuando el demonio se apodera de él, el niño grita, mientras el demonio lo golpea contra el suelo. Y cuando se le golpea contra el suelo, empezaba con convulsiones, de modo que echa espuma por la boca y se ponía rígido como una tabla. Y además Lucas nos dice que este demonio mutila, es decir, que lo aplasta, lo destroza a este niño. Es decir, este demonio es terriblemente violento con este niño porque tiene la intención de destruirlo, de matarlo. O sea que este padre angustiado ha acudido a Jesús para pedirle su misericordia, para sanar a su hijo atormentado. Pero Lucas nos dice, al igual que Mateo y Marcos también, que él, el padre, primero había pedido a sus discípulos que expulsaran a este demonio, pero no podían. No pudieron. Leemos en el versículo 40 estas palabras: le rogué a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Les rogué, pero no pudieron. Ahora, aparentemente este hombre inicialmente había estado buscando a Jesús, pero cuando se enteró de que Jesús había subido a la montaña con 3 de sus discípulos, les pidió a los 9 discípulos restantes que quedaban ahí que expulsaran al demonio de su hijo, pero no pudieron hacerlo. Y el hecho de que los discípulos fueran impotentes para expulsar a este demonio es bastante insignificante y juega un papel vital en el punto de esta historia. Verás, estos hombres deberían haber sido capaces de expulsar a este demonio violento, a este muchacho, porque solo recientemente Jesús les había dado como sus representantes oficiales la autoridad y el poder para expulsar demonios y sanar a los enfermos, y en realidad tuvieron bastante éxito en hacerlo. En Marcos 6:13 leemos: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Pero ellos, que antes habían sido capaces de expulsar muchos demonios y sanar a muchos enfermos, ahora eran incapaces de curar a este patético joven. Y así, desesperado, este padre cae de rodillas ante Jesús suplicando su misericordia para sanar a su hijo.
Y ahora, antes de que veamos la respuesta de Cristo a la petición de este hombre, quiero destacar un principio importante y crítico que yo creo para que todo creyente se lo tome en serio. Mirar atentamente. Al igual que este pobre padre, hay muchos incrédulos que han buscado la ayuda de los cristianos durante un tiempo de crisis, solo para descubrir que no podemos ayudarlos. ¿Y por qué no podemos ayudarlos? Por varias razones. A veces es porque simplemente no nos importa lo suficiente como para ser incomodados. Otras veces puede deberse al hecho de que no sabemos qué decirles en su momento de necesidad, porque nuestro conocimiento de las escrituras es insuficiente, y ahí es cuando decimos, tienes que hablar con mi pastor. O a veces podemos estar viviendo en tal carnalidad que no tenemos la profundidad espiritual o el estado de alerta de la verdad para ministrarles. Pero independientemente de por qué no podemos ayudar a los incrédulos que vienen a nosotros en tiempos de desesperación, el resultado final es que trae deshonra al Señor, porque los incrédulos nos asocian a nosotros con Jesús. Y si nosotros no podemos ayudarlos, entonces a menudo concluyen que Jesús tampoco les puede ayudar. Ahora bien, esta no es simplemente mi opinión, ni estoy a favor de forzar esta aplicación del texto. Quiero que se den cuenta, a medida que vayamos continuando viendo la petición de este padre, de este hombre por la ayuda de Cristo, que la incapacidad de los discípulos del Señor para sanar al hijo de este hombre resultó que la reputación de Cristo fuera atacada. Esto es lo que leemos en Marcos 9:14, de lo que leemos cuando Jesús volvió al monte. Cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Ahora bien, ¿de qué discutían estos escribas con los discípulos? Aparentemente estos escribas, que eran expertos judíos en la interpretación del Antiguo Testamento, habían venido desde el norte, llamado Cesarea de Filipo, o sea, un extremo norte de Israel, donde viven libanesos, vinieron para intentar tratar de desacreditar al Señor. Porque esto es lo que habían estado haciendo durante todo el ministerio de Cristo. Por eso estaban ellos allí. Y ahora creyeron haber encontrado algo que Cristo podría ser desacreditado. Era el fracaso de sus discípulos en sanar a este niño. Fijad lo que dice Marcos, que sucedió inmediatamente después de que la multitud corrieran a saludar a Jesús. Marcos 9:15 al 16. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaban. Y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué estaban discutiendo? ¿De qué estaban discutiendo con los escribas? Y fue entonces cuando el padre habló y le dijo a Jesús que su hijo estaba poseído por este demonio y que tus discípulos no pudieron expulsar al demonio. Verás, ciertamente parecía que la incapacidad de los discípulos para sanar a este niño había resultado en esta discusión entre ellos y los escribas. ¿Por qué? Porque los discípulos representaban a Jesús. Si ellos fallaban, era como si Jesús hubiera fracasado. Y la razón de esto es porque en el pensamiento judío de ese día, el fracaso de los discípulos de un hombre se consideraba un reflejo directo sobre el hombre mismo. De hecho, los rabinos tenían un dicho, el enviado por el hombre es el hombre mismo. O sea, si los discípulos de Cristo no pudieron sanar a este niño, entonces la credibilidad de Cristo estaba en duda. Aparentemente esta discusión debe haber estado ocurriendo durante algún tiempo entre los escribas y los discípulos, y es probable que los escribas estuvieran ridiculizando a los discípulos debido a su falta de poder expulsar al demonio y diciendo que Jesús era un Mesías falso. Y sabemos que esto es porque estos son hombres malvados que muy posiblemente estuvieran burlando de los discípulos, diciendo algo como esto: si Jesús les dio a ustedes, sus discípulos, autoridad para expulsar demonios y vosotros no pudieron hacerlo, entonces eso prueba que él mismo tampoco tiene poder mesiánico sobre los demonios.
Ahora yo digo esto porque debe ser lo que estaba sucediendo aquí, porque Lucas nos dice en versículo 41 que Jesús procedió a reprender a toda la generación del pueblo judío por su falta de fe en él. Verso 41, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae tu hijo aquí. Ahora escuchar atentamente lo que les voy a decir es muy importante. La palabra de reprensión de nuestro Señor sigue inmediatamente al padre de este muchacho poseído por el demonio, diciendo a Jesús: le rogué a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. O sea que lo que esto indica es que la reprensión del Señor no fue dirigida solamente a los escribas judíos incrédulos y a los masas del pueblo judío en Israel, sino que también incluyó a los propios discípulos de Cristo, quienes debido a su falta de fe en él no pudieron expulsar a este demonio. Con respecto a esta reprensión de sus discípulos, John MacArthur escribe esto: tristemente, los blancos específicos de la reprensión del Señor en esta ocasión parecen haber sido sus propios apóstoles, aunque no carecían de fe salvadora como la multitud incrédulo. Su fe también estaba pervertida en el sentido de que constantemente no creían lo que Él les decía. Su exclamación: ¿hasta cuándo estaré con vosotros y os soportaré?, refleja la decepción y el dolor que su constante falta de creencia y confianza en lo que Él les dijo le causó a Jesús. O sea, no hace falta decir que los escribas y la multitud de las personas eran incrédulos hacia Cristo, eso lo sabemos. Y al llamarlos pervertidos, Jesús estaba diciendo que eran culpables de torcer la evidencia de que Él era el Mesías. O sea, es torcer, distorsionar. O sea, es decir, a pesar de que Él hizo muchos milagros, que lo autenticaron como Mesías, todavía no creían en Él, porque deliberadamente le dieron un nuevo torcedura, le torcieron las interpretaciones de estos milagros. Recordar en el pasado que lo habían acusado a este hombre de hacer sus milagros por medio de poderes satánicos. Pero Jesús también estaba reprendiendo a sus discípulos principalmente. Él estaba justamente molesto con ellos, decepcionado de ellos, porque ellos conocían la verdad acerca de Él y sin embargo no confiaron en Él para que les permitiera expulsar a este demonio. Y esta falta de confianza en Él se hace bastante evidente porque Marcos nos dice que más tarde, después de que Jesús había sanado a este niño, sus discípulos le preguntaron en privado por qué no pudieron expulsar a este demonio. ¿Y sabes lo que Jesús les dijo? Marcos 9:29. Este género no puede salir sino por la oración. Es decir, los discípulos no habían orado. No oraron cuando trataron de expulsar a este demonio, lo que significa que estaban confiando en sí mismos en lugar de en el Señor. Ese era su problema. Esa fue la razón por su fracaso. Como dijo un astuto maestro de la Biblia, su problema era que habían pasado sutilmente de la confianza en Dios a la fe en el proceso, es decir, en fe en sí mismo. Estos hombres habían tenido tanto éxito en sanar a la gente y expulsar demonios en el pasado que no pensaban que necesitaban la ayuda del Señor ahora porque eran muy buenos en esta obra de expulsar demonios. Habían tenido muchos casos donde lo habían podido hacer hecho. Y amigos, ese es el gran peligro de cada uno de nosotros que conocemos al Señor. Podemos llegar a ser tan competentes, tan exitosos, tan cómodos y tan experimentados en lo que hacemos, especialmente en las áreas del servicio al Señor, especialmente en los servicios que hacemos, que podemos olvidarnos fácilmente de depender de Él para la provisión de su poder en el ministerio. De modo que ni dándonos cuenta tratamos de hacerlo solos y fracasamos miserablemente. En lugar de apoyarnos en Él por su poder para cambiar vidas, por su fortaleza para nuestra perseverancia, por su sabiduría para hacer las cosas correctamente, confiamos en nuestro propio entendimiento, habilidades y experiencia.
Tengo un letrero en mi oficina que me recuerda constantemente que debo confiar en el Señor y no en mí mismo, en mi ministerio del púlpito. El letrero dice: la oración sin estudio es presunción, y el estudio sin oración, el ateísmo. Verás, ningún cristiano debería vivir como un ateo práctico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mientras creemos la existencia de Dios, vivimos como si Él no existiera. Eso es un ateo práctico. En nuestra mente, en nuestra teología, Dios existe, pero la manera que vivimos es como si Él no existiera. Y como seguidores de Cristo estamos llamados a tener fe en Él, confiando en Él a través de la oración para todo lo que hacemos, todo lo que hagamos. Esto es lo que leímos en Juan 15 antes, lo que os leí en el verso 15, verso 5. Dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora bien, voy a explicar porque esto se puede malinterpretar. Nuestro Señor no está diciendo que no podemos lograr nada sin Él. Podemos hacer muchas cosas sin Él. Los incrédulos hacen cosas sin Él. El mundo sigue operando sin la ayuda del Señor cada vez. Pero lo que quiere decir es que nosotros como cristianos no podemos lograr nada de valor real y duradero sin apoyarnos en Él. No podemos tener ningún fruto si no estamos confiando en Él. Y la palabra de Dios también nos dice en Santiago 5:16, dice que las oraciones eficaz y ferviente del justo logra mucho. Mira, escucha, necesitamos aprender del fracaso de los discípulos para expulsar este demonio, porque muchas veces nosotros hacemos lo mismo, exactamente lo mismo, apoyarnos en nosotros mismos en lugar de en Él, en el Señor, confiando en nuestras habilidades en lugar de en el poder del Señor, apresurando y tomando una decisión importante sin orar y pedir la guía del Señor. Esto es exactamente lo que hicieron los discípulos. Su falta de oración reveló una falta de fe en Cristo y Jesús les reprendió por ello. ¿Cómo vemos la grandeza de Cristo en su reprensión? La grandeza de Cristo se ve en la virtud del hecho de que sus discípulos pudieron y debieron haber confiado en Él para darles el poder para expulsar este demonio, porque Él era capaz de hacer esto. Ese es realmente el punto, porque su grandeza se ve en el sentido que Él es capaz de hacer cualquier cosa que Él elija hacer. No hay limitaciones para el poder de Cristo. Es por eso que Él nos llama a confiar en Él con la confianza de que Él puede responder a nuestras oraciones y de que no hay nada demasiado difícil para Él, nada. Me encanta la forma en que Jeremías habla del poder ilimitado de Dios. En Jeremías 32:17 dice: Señor Dios, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Nada. El Dios que hizo el cielo, ¿tú crees que Él no puede hacer todo por nosotros? Porque Él lo creó con su palabra mismo. Y vemos en Jeremías 32:27, Dios afirma esta misma verdad diciendo: he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda la carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Claro que no, claro que no. Hermanos, no importa qué desafío estás enfrentando actualmente. Y hay gente que dice que dentro de cada uno de nosotros aquí hay una batalla, que estamos luchando. Yo no sé lo que estás luchando ahora, pero muchos de nosotros tenemos una batalla dentro de nosotros, pero tenemos que saber que no hay nada demasiado difícil para nuestro Señor. Podemos confiar en Él para esas situaciones que parecen imposibles y Él nos guiará a través de ellas. Lo único que Él quiere que hagamos es que confiemos en Él y que no apoyemos en nuestro propio entendimiento y poder.
Y esa es exactamente la lección que él está a punto de mostrar a sus discípulos incrédulos. Así que a medida que Lucas continúa desarrollando esta historia, nos empieza a decir una segunda forma en que Jesús mostró su grandeza ese día. En primer lugar, nos dijo que su reprensión por la incredulidad demostró su grandeza, y en segundo lugar, su poder para liberar a este muchacho poseído por demonios. En el verso 42, cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Cuando el padre niño le trajera, cuando Jesús dijo que trajera a su hijo, leemos aquí que mientras este joven estaba caminando hacia Jesús, el demonio lo atacó violentamente y lo tiró al suelo, golpeándolo contra el suelo y con convulsiones. Y la razón por la que el demonio hizo esto es porque este era su último intento desesperado de matar al niño, que había sido su objetivo todo este tiempo. Desde el principio lo quería matar, porque Satanás es un asesino y al igual que Satanás, los demonios también lo son. Pero vemos ahora en el relato de Marcos sobre esto, revela que mientras ocurría este ataque violento, el padre de este niño con gran angustia le dijo a Jesús: si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Y la respuesta del Señor a este grito de auxilio fue decirle al padre: si puedes. Seguro que lo dijo con esa voz, con una pregunta: si puedes. Todas las cosas son posibles para el que cree. Ahora bien, ¿por qué dijo esto Jesús a este hombre cuando por general el Señor no requería que aquellos a quienes sanaba creyeran en Él? Hay muchas situaciones donde el Señor curó a las personas, pero no tenían que creer en Él. Él lo hizo por su compasión. Lo hizo de esta manera con este padre, porque él quería que sus discípulos incrédulos que estaban ahí de pie, escuchando, mirando, observando esta conversación, él quería que ellos entendieran que incluso cuando la fe de alguien es pequeña, débil e incompleta, como la fe de este hombre, que él seguirá trabajando para lograr grandes cosas, porque todas las cosas son posibles para él, el que cree, incluso si su fe es imperfecta. O sea que al escuchar estas maravillosas palabras de Jesús, leemos que el padre de los muchachos gritó y comenzó a decir: creo, ayúdame en mi incredulidad. Verás, confiar en Jesús no se trata de cuán grande es tu fe, sino de cuán grande es el objeto de tu fe, Dios. Ninguno de nosotros tenemos una fe perfecta que nunca duda. Nadie, ninguno de nosotros hemos desarrollado plenamente una fe perfecta. Sin embargo, el poder de Cristo no está limitado por nuestra fe imperfecta. Él hará lo que parece imposible si nos apoyamos en Él, incluso cuando nuestra fe es débil e imperfecta. Y esto es exactamente lo que sucedió aquí, como leemos en la segunda parte del verso 42. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Como puedes ver, Lucas es bastante discreto en la forma en que describe cómo Jesús liberó a este niño de demonios. Es casi como si lo está explicando muy simplemente. Simplemente dice que reprendió al espíritu inmundo. Pero de nuevo, Marcos nos llena los vacíos al contarnos de una manera bastante dramática cómo Jesús con su autoridad divina reprendió a este demonio y liberó al niño. Leemos en Marcos 9:25, dice: reprendió al espíritu inmundo diciendo: el espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió. Y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo en la mano, lo levantó y él se puso de pie. Y cuando la multitud de las personas que estaban viendo todo esto que se desarrollaba
delante de ellos, vieron esta demostración del poder de Cristo para liberar a este niño, se sorprendieron y lo adoraron. Y leemos acerca de su reacción y todos estaban asombrados de la grandeza de Dios. La idea aquí es que estas personas estaban totalmente asombradas de lo que estaban viendo, impresionados. Reconocieron que en la liberación de este niño de un demonio por parte de Cristo habían visto nada menos que la grandeza de Dios. Ahora, esto no significa que ellos creían que Jesús era Dios, sino solo que Dios había obrado a través de Jesús para llevar a cabo esta liberación. Pero nosotros sabemos mejor, sabemos que Jesucristo es Dios, porque eso es precisamente lo que dicen las Escrituras acerca de Él. No podría ser más claro, porque está en todo el Nuevo Testamento, pero Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, como dije antes, esta palabra que se traduce como grandeza aquí en Lucas 9 es la misma palabra que Pedro usó para escribir la majestad de Cristo durante su transfiguración. Y el pensamiento que Lucas está transmitiendo es que al ver el poder de Dios demostrado al liberar a este niño poseído por demonios, la gente había sido testigo de la gloria de Dios, su majestad, su esplendor, su grandeza, todo en exhibición para que lo vieran. Ahora es muy fácil para nosotros ver esto y simplemente concluir, sí, esto es maravilloso, esto es lo que Jesús hizo cuando caminó en este mundo hace más de 2000 años. Pero Él no hace eso hoy, Él no muestra este tipo de liberación majestuosa en estos días. Pero eso sería la conclusión equivocada. Jesús sigue mostrando la majestad, la grandeza y la magnificencia de Dios cada vez que libera a alguien de lo que tiene poder sobre él, lo que sea. En algunos casos su grandeza se ve en su liberación de una adicción a las drogas o alcohol o pornografía. Con algunos se muestra su grandeza al liberarnos de un matrimonio que parecía desesperado y que se estaba divorciando. A veces su grandeza se ve en liberar a alguien de un temperamento violento o un miedo debilitante o alguna forma de idolatría que los había capturado. Y ciertamente para todos los que conocemos al Señor como Salvador, su grandeza se ve en su poder para liberarnos de la incredulidad y la rebelión y en el poder de la muerte espiritual, de ser atados a Satanás. Él nos ha liberado. Escuchar cualquier poder que se apodere de ti, Jesús es más grande y su grandeza se ve en su poder para liberarte. Si quieres ser liberado, Él te puede liberar. Pero ahora, habiendo demostrado su grandeza al liberar a este joven del demonio que lo había estado atormentando, Jesús no ha terminado de mostrar su grandeza. Aún hay una manera más, una tercera manera en que Lucas revela cómo Jesús demostró su grandeza en ese día, y eso era su compasión por sus discípulos. Verso 43 y 44. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lucas nos dice que mientras toda la gente se maravillaba de que Cristo expulsara a este demonio, Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo que escucharan atentamente. Eso es lo que quiere decir esas palabras. Escuchar, tomar atención a lo que os voy a decir. Dijo que Él, el Hijo del Hombre, es decir, el Mesías, iba a ser entregado en manos de los hombres. O sea, es decir, que pronto Judas, el Iscariote, pronto lo entregaría a los líderes religiosos de Israel, quienes a su vez lo entregarían a Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, quienes a su vez lo entregarán a los soldados romanos, quienes llevarían a cabo su ejecución crucificándolo en la cruz. Y ahora, aunque todos estos individuos son culpables de la muerte de Jesús, las Escrituras nos dicen que era Dios el Padre el que entregó a Jesús a la muerte.
Isaías 53:10 dice, pero Jehová se agradó de aplastarle afligiéndole. Y en Romanos 8:32 Pablo describió el que no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Siempre fue el plan de Dios que Jesús muriera como sacrificio sustituto por los pecadores. Siempre. Esto es claramente dicho por el apóstol Pedro cuando dijo a una multitud de judíos en su sermón del día de Pentecostés, dijo a este hombre, es decir, Jesús, entregado por el designio predeterminado y la presencia de Dios, lo clavaste en una cruz por manos de impios y lo mataste. O sea, lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos ciertamente no era nada nuevo. Su muerte sacrificial era el plan predeterminado de Dios, el Padre, y quería que escucharan esto por parte suyo, por parte de Él. Y la razón por la que Él siguió diciéndoles acerca de su próxima muerte es porque no es así como ellos veían al Mesías. Al igual que la mayoría de las personas en Israel de ese momento creían que el Mesías sería un salvador político y militar, no un salvador del pecado. Y así él seguía repitiendo esto una y otra vez de que iba a morir en Jerusalén. Pero mirar en el verso 45 dice, pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran y tenían preguntarle acerca de ellas y temían preguntarle. O sea que a pesar de que Jesús les dijo que escucharan atentamente lo que les dijo acerca de su próxima muerte, no lo entendieron, no sabían, no entendían lo que estaba diciendo. Ahora ciertamente entendieron sus palabras, que él iba a ser entregado en manos de los hombres, o sea, eran lentos de entender, pero no estúpidos, pero lo que no entendieron era el significado de sus palabras. Su muerte no encajaba con su visión. En su concepto, entendimiento del Mesías, por lo que sus palabras no encajaban con ellos, no lo entendían, no entendían de cómo el Mesías moriría a manos de los hombres. Pero escuchar atentamente, porque el verso 45 nos dice que su fracaso en comprender la muerte sacrificial de Cristo no se debió enteramente a su malentendimiento del papel del Mesías. Mirar otra vez en el verso 45 lo que leemos. Se les ocultó para que no lo percibieran. O sea, es decir, Jesús les ocultó el significado de sus palabras, deliberadamente les impidió entender completamente lo que estaba hablando cuando se trataba de su muerte. Ahora, ¿por qué haría esto? ¿Por qué impediría que sus discípulos entendieran acerca de su próxima muerte? Pues mirar esto, es porque Él estaba siendo tan amable y compasivo con ellos porque sabía que en ese momento no podían aguantar esta información, no podían manejar esta información, era demasiado para soportar una noticia tan devastadora y ahora sabemos que con tiempo lo entenderían, pero no ahora. Hermanos, lo que vemos aquí es la grandeza de Jesucristo al ser tan compasivo con sus discípulos, que les ocultó información que Él sabía que los aplastaría, que los iba a devastar. Este es el tipo de tierna compasión que tiene nuestro Padre, nuestro Señor, y continúa teniendo esta compasión hacia nosotros, porque hay veces cuando al atravesar una tribulación y una crisis en la vida, donde Él muchas veces con compasión oculta toda la información de nosotros, porque Él sabe que en ese momento no estamos listos para recibir la información. Y es esta la razón por la que cuando pasamos por una prueba severa, Él no siempre nos da todo de lo que se trata esta prueba. Y aunque no lo entendamos y no lo entendemos, muchas veces Él nos dice que solamente Él solo nos está pidiendo que confiemos en Él. Y la razón por la que Él lo hace de esta manera es porque a través de su compasión,
Él sabe que al no tener toda la información es lo que mejor nos interesa, porque no estamos preparados para tener toda la información, pero cuando sí que estamos listos emocionalmente para soportar toda la información, Él nos lo deja saber, pero no antes. Pero ahora en el caso de sus discípulos, ellos no podían aguantar, soportar la verdad su muerte en este momento. Y de acuerdo con el versículo 45, tenían miedo de pedirle la explicación del significado de su declaración. Probablemente porque pensaron, uy, ya nos ha reprendido una vez, no queremos que nos reprenda otra vez. No vamos a preguntar nada sobre esto. O sea que, ¿qué hemos aprendido acerca del Señor esta mañana? Hemos aprendido que su majestad y grandeza se ve en su capacidad para hacer cualquier cosa que Él elija hacer. Aunque nuestra fe es débil e imperfecta, esto no limita a Dios. También nos dice que tiene el poder de liberarnos de todo lo que nos ha esclavizado. Él es más grande y Él nos puede liberar. Y también hemos aprendido que por su corazón compasivo, Él nos oculta información que nos devastaría porque no estamos listos para escucharla y nos ama demasiado. Pero también hemos aprendido algo que Él espera de nosotros. Él espera que confiemos en Él y que no nos apoyemos en nosotros mismos para lograr algo. En todo tenemos que depender de Él y no en nuestras propias habilidades o nuestras experiencias y éxitos pasados, sino en Él. Y si tú no eres cristiano, entonces entender lo que Él quiere de ti es que confíes en Él para tu salvación y lo haces reconociendo que tú eres un pecador y necesitas el perdón de Jesucristo y necesitas su perdón porque Él es santo, pero que Él también en su amor y su compasión nos ha dado la manera de ser salvos. ¿Cómo? Hace más de 2000 años Él vino como hombre y con Jesús en Nazaret y Él dejó que hombres llenos de pecado los subieran a una cruz para que Él pudiera ser juzgado por el pecado, y el Padre echó a Jesús toda la carga del pecado que merecíamos nosotros. Lo cargó Jesús. Él experimentó el infierno en nuestro sitio. Y aquellos de nosotros que nos arrepentimos y dejamos nuestro pecado y ponemos nuestra fe en Jesucristo y en la muerte de su cruz para nuestra salvación, la Biblia nos dice que somos perdonados de todo nuestro pecado. Es así de simple. Si quieres hablar con uno de nuestros pastores, por favor venir a hablar conmigo cuando acabemos aquí. Y habrá nombres aquí para hablar contigo. Si tienes algo en tu corazón, si Dios te ha hablado, queremos ayudarte. Por favor, venir para que podamos hablar contigo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por esta historia increíble de lo que ocurrió hace más de 2000 años, Señor, aún que lo podemos aplicar hoy en día. Pues, Señor, creemos, ayuda a nuestra incredulidad. Muchas veces nuestra fe es tan débil, con dudas, estamos débiles, la fe a lo mejor es muy pequeña, imperfecta. Señor, ayúdanos a no enfocar en eso, sino enfocar en ti, nuestro objeto de nuestra fe. Señor, oramos de que todos los que conozcan a Jesús aquí, que vayan animados de aquí, sabiendo que tú puedes hacer todo lo que parece ser imposible. Que, Señor, que estemos llenos de la verdad, de que contigo nada es imposible. Señor, pedimos que para aquellos que no te conocen, aunque tú crean que no puedan ser salvados, Señor, que crean que sí, tú puedes salvarlos. Y con tu misericordia, Señor. Y pedimos que tú obres en los corazones de cada uno de nosotros y te damos las gracias por tener tanta compasión. Y te damos gracias que cuando vienen tribulaciones, muchas veces, aunque no sabemos toda la razón, Señor, sabemos que tú nos dirás y nos darás toda la información cuando sea el momento oportuno. Y, Señor, pedimos que tú nos sigas guiando en nuestro tiempo de sufrimiento. En tu nombre oramos. Amén.